Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema muy importante a nivel internacional. Se está adelantando la cumbre de la OTAN y han sido bastante significativas las informaciones que han surgido en este nuevo encuentro. Se habla de que los aliados del Grupo de los Siete intentarán blindar a Ucrania y la declaración más fuerte de la OTAN ha sido específicamente decir que le pedirán a Ucrania que se una cuando las condiciones lo permitan. La pregunta es, ¿cambiarán las condiciones? ¿Lo permitirán? ¿Generará un nuevo conflicto este tipo de declaración? ¿Cuál es el eco, el impacto, la repercusión y las consecuencias de este anuncio? Considerando que desde la Federación Rusa se sigue insistiendo en que este organismo internacional constituye una amenaza para la soberanía y la integridad territorial de Rusia. Los intereses, las intrigas, las disputas, la reconocida diplomacia de micrófono parece seguir caracterizando el escenario geopolítico internacional. Para analizar este gran tema, la cumbre de la OTAN y sus repercusiones en las relaciones internacionales, específicamente en el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia, tenemos hoy con nuestro habitual panel de lujo un contenido de alta calidad que no puede perderse. Se encuentra desde la ciudad de Rostock, en Alemania, el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es internacionalista, doctor en ciencias políticas, con estudios postdoctorales en diversos temas del conocimiento. Además es escritor, columnista, investigador y analista internacional de altos quilates, entre otros medios de comunicación, colaborador permanente de El Termómetro por CTV Barranquilla. Bienvenido nuevamente al Termómetro desde Rostock, Alemania, doctor Miguel Ángel Latouche. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Siempre es un gusto inmenso estar acá, compartir con la audiencia y con nuestros compañeros copanelistas. Así que bueno, un gran tema para el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Latouche. También desde la ciudad de Miami se encuentra Tati Hanner. Tatiana Hanner es comunicadora social y periodista, analista internacional, directora del programa El Despertador por Oasis Radio, emisora perteneciente a la organización Salem Group en los Estados Unidos. Es analista internacional y panelista habitual de El Termómetro por CTV Barranquilla. Doctora Tatiana Hanner, bienvenida otra vez al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. A usted, doctor Julio César Enríquez, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar a través de CTV Barranquilla y, por supuesto, con el ilustre panel que nos acompaña, como siempre, en su programa. Muchísimas gracias a usted, Tati Hanner. Se encuentra desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, Jennifer Barreto Leiva. La doctora Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas. Además es columnista y destacada analista internacional en diferentes medios de comunicación en su país y en el contexto latinoamericano y norteamericano. Doctora Jennifer Barreto Leiva, bienvenida nuevamente al Termómetro y gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto estar en esta cita semanal y un honor además compartir con nuestros compañeros analizando este tema bastante álgido y que puede afectar muchas cosas a futuro. Sin duda alguna. Muchas gracias.
Se encuentra con nosotros Vicente Ferrer de Pellicer, desde Cartagena. Don Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, empresario, consultor, analista político internacional, representante para América Latina de la plataforma digital Demos. Además, don Vicente Ferrer de Pellicer es consultor en economía digital, blockchains y el mundo cripto. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro, como siempre, por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti, César, a todos, y compartir con nuestros estimados compañeros y con la audiencia y con los que ven. Un gran abrazo aquí desde Cartagena, Indias. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Iniciemos con la pregunta obligada. Una nueva cumbre de la OTAN, una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un grupo de países que se han asociado para defender sus intereses comunes y de alguna manera ofrecer garantías en materia de soberanía. Para otros países es una organización que constituye una amenaza y un peligro. Pero lo que se ha destacado de esta última reunión es esta declaración. Ucrania se unirá a la OTAN cuando las condiciones lo permitan, han dicho las fuentes. Por otro lado, los aliados del grupo de las 7 superpotencias del mundo manifiestan que están en intención de blindar a Ucrania frente a posibles ataques. En medio del conflicto, ¿cuál es la repercusión de estas declaraciones, doctor Miguel Ángel Atuch? Mira, yo creo que la situación de Ucrania es muy peligrosa. Efectivamente, vemos como la guerra se ha ido expandiendo. Hay una presencia de tropas, de armas, de estrategias militares cada vez mayor. Y yo creo que hay un involucramiento cada vez mayor también de las potencias de la OTAN. Es evidente que el financiamiento de la guerra, el armamento que se está utilizando, el entrenamiento de tropas, la posibilidad efectiva de que se haga un traslado de aviones desde la OTAN hacia Ucrania, como se hizo con los tanques hace poco, está presente. De manera que aun cuando la declaración es muy precisa y dice solamente se unirá Ucrania a la OTAN cuando las condiciones sean efectivamente favorables, esto es, cuando no haya una situación de guerra, y básicamente lo que esta declaración pretende es evitar que la guerra se expanda, que efectivamente haya un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Yo tendría que preguntarme, o yo creo que sería importante preguntarse en todo caso, si efectivamente ya no hay un enfrentamiento entre efectivamente la OTAN y Rusia. Ese enfrentamiento está allí. Los rusos además han dicho que, vista la declaración de la OTAN, se reservan el derecho para responder adecuadamente. Han dicho que si nuevas armas de los Estados Unidos son utilizadas en la guerra de Ucrania, bombas de racimo, por ejemplo, ellos van a efectivamente utilizar bombas de racimo que van a dar una respuesta equivalente, ¿no? Yo creo que esta guerra ha dejado de ser una guerra entre Ucrania y Rusia. Yo creo que es evidente que las diferenciales de poder entre Ucrania y Rusia son muy grandes. La contraofensiva ucraniana no ha tenido el efecto que se esperaba o que se anunciaba. Efectivamente, se ha hecho una contraofensiva, pero los ucranianos no han logrado rescatar territorio, ¿no? Hay incluso un aumento de presión desde Rusia sobre el territorio ucraniano, y creo que esto ha obligado a las potencias de la OTAN a redefinir su participación dentro de la situación, a ampliar su compromiso con Ucrania. Estados Unidos ha dicho, por supuesto, que esto respaldará a Ucrania hasta las últimas consecuencias, hasta el final del proceso. La pregunta que uno tiene que hacerse en este punto es, ¿cuál es el final de este proceso? ¿Cuándo vamos a llegar al final?
en qué momento se van a iniciar algún tipo de negociaciones o hasta qué punto vamos a estar entrando en una guerra total. Hay naciones que están enviando tropas hacia las zonas fronterizas. España ha enviado tropas cercanas a la frontera con Rusia. Hay una especie de estado de alerta, no pudiera decir. Yo creo que la situación es muy peligrosa y creo que en esta reunión de la OTAN se marca mucho esta construcción de un mundo bipolarizado, multipolar, pero en todo caso en el cual las diferencialidades de poder se definen en torno a zonas de influencia. Importantísimas esas diferencialidades del poder porque denotan y demuestran el desequilibrio, la desigualdad y la disparidad, inclusive no solo desde la OTAN, inclusive desde el grupo de los 7. Parece que existieran 2 o 3 países que son dominadores, hegemónicos, y que los demás siguen su estela, su cola o el paradigma de sus decisiones. Bajo este contexto, la respuesta del presidente de Ucrania, Zelensky, ha sido decir que le parece completamente absurdo e inexplicable que la OTAN no tenga unas condiciones claras para la admisión, y ha utilizado la palabra membresía de Ucrania en este organismo multilateral. Doctora Tatiana Haner, desde Miami, en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido el eco que han reproducido los medios de comunicación sobre esta declaración de la OTAN? Bueno, definitivamente el interés pienso que es el mismo a nivel mundial. Realmente estamos a la espera de la definición de lo que ocurra realmente al final del camino. Si las condiciones o no están dadas, pues realmente es algo irrisorio en este momento porque pues sabemos que realmente no lo están, y concuerdo muchísimo con lo que dice el doctor Latouche sobre todo su explicación. El presidente Joe Biden está realmente muy interesado en la inclusión de Ucrania y se espera pues un importante anuncio en las horas de la tarde junto con el presidente Zelensky, junto con el presidente Joe Biden, alrededor de las 3 de la tarde, hora de los Estados Unidos, lo cual estaremos pues muy atentos sobre ese anuncio que estarán dando directamente desde Ucrania. Así que estaremos, por supuesto, muy interesados en saber en cómo se concluye esta cumbre y hacia dónde nos lleva a nosotros los ciudadanos americanos y, por supuesto, los medios de comunicación, cómo estaremos entregando estas últimas noticias sobre el interés que tiene la Casa Blanca sobre la inclusión de Ucrania en esta gran cumbre. En este sentido, resultará esencial la declaración del grupo de los 7. Y esos 7 que tienen aliados importantes y que están intentando blindar a Ucrania de ataques, han tenido una reacción específica de España diciendo que se suman a la declaración del grupo de los 7, un grupo de países aliados, para intentar que este conflicto no tenga consecuencias mayores. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué es lo que tenemos que analizar aquí? ¿Cuál es el punto central de esta declaración? ¿Por qué se dice que se admitirá a Ucrania en la OTAN solo cuando las condiciones lo permitan? Pues gracias, Julio César. Muy precisamente hay que poner el punto sobre cuál es la clave política detrás de toda la parafernalia y todo el show mediático. Precisamente eso,
que, como yo siempre he dicho, aquí, bueno, en otros sitios, pero aquí desde el principio, no hay ninguna, ni la más mínima voluntad de que Ucrania forme parte de la OTAN. Jamás ha ido esta película de eso. Jamás ha habido la más mínima voluntad. Y lo que se ha expresado es, bueno, cuando acabe la guerra, que es como decir, cuando Rusia firme y esté de acuerdo, lo mismo hasta entra Ucrania, cuando esté solucionado, cuando se haya especificado la partición, cuando hasta Polonia, que odian telúricamente y históricamente a los ucranianos y húngaros, acepten, cosa que eso jamás se va a decir, evidentemente. Todos aman y quieren apoyar a Ucrania, por supuesto, especialmente Polonia quedándose para hacer su territorio, ¿no? Entonces, si llega alguna vez una paz, entonces hablaremos de entrar a Polonia. Esa es la clave, perdón, a Ucrania. Esa es la clave. Nunca ha habido la más mínima voluntad de entrar a Ucrania. Y en este momento, esa presunta escalada, en realidad, lo que indica no es más que, como siempre, todo ese juego, toda esa batalla mediática que trata de justificar y llevar a que tarde o temprano, y todo parece indicar cada vez más temprano, vayamos a una necesaria paz. Una paz porque ya a Stoltenberg en el fondo no le interesa eso. Le interesa, acaba de anunciar que China tendrá 1.500 misiles que cruzarán el espacio y de aquí a 2030 no sé qué. Es decir, ya están queriendo apuntar al verdadero enemigo o al verdadero problema del futuro inmediato, que es China. Y por cierto, el tema principal, que eso no se dice, por supuesto se tapa, y que concierne a Europa, ni mucho menos tiene que ver con eso, sino con que Turquía entre o no en la Unión Europea y Turquía deje a Suecia. Turquía ha levantado, que eso sí que era lo más importante que les interesaba ayer o estos días a la OTAN, ha levantado el veto de Suecia. Ha levantado el veto de Suecia, Suecia ha cambiado sus estructuras hasta legales y tal para que los kurdos puedan ser extraditados y desde luego no tener la sede allí. Y Turquía se descolgó con, bueno, si nosotros dejamos entrar a Suecia, seguimos queriendo entrar en la Unión Europea. Que esa en realidad es, por cierto, la causa real de todo esto. El tratado de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ese era el quid de la cuestión. Eso era lo medular. El que Rusia no podía permitir que un chorro de millones de euros totalmente no ficticios, sino, digamos, tramposos en cuanto al mercado, ¿verdad? Hiciese que Ucrania tuviera una expansión económica, por supuesto, totalmente ficticia, en cuestión pública, y que hubiese un desequilibrio económico entre Ucrania y Rusia. Eso sí que era lo medular de todo esto. Y que está en el fondo de todo. Entonces, es ahí donde está el tema. Lo que se oculta, que es que Turquía ha dado el visto bueno a la entrada de Suecia y quiere forzar el que pueda la Unión Europea dar la entrada, cosa que va a ser difícil, y que realmente jamás ha habido la más mínima voluntad de que la Ucrania lo va a ver, ni entrará, a no ser que haya un acuerdo en la que lo mismo hasta, desde luego, probablemente acabe con la partición de Ucrania, si llega así. En la que incluso no solamente podría perder la parte de abrumadora mayoría ruso-ucraniana, evidentemente, sino incluso ceder alguna parte que otra o bajo control de alguna forma para húngaros y para polacos, ¿no? Entonces, esa es la clave. No hay voluntad política, es lo que dije desde siempre, esto no va de eso, y no va a haber. Y se trata de trasladar psicológicamente, como siempre, utilizando todas las formas mediáticas ya acostumbradas y propias de esta época. Por supuesto, en eso Rusia no se queda atrás, más al contrario, suele ser unos especialistas en ello, para ir forzando que en no demasiado tiempo, aunque tenía que haber sido ya, pero no demasiado tiempo, se llegue a una paz urgente y necesaria, que no debería pasar de este año, porque los intereses reales de Stoltenberg, que por cierto ya se ha anunciado que va a ser sustituido por Van der Leyen. O sea, atención, Van der Leyen. Es obvia la voluntad de tomar un cariz europeo, ¿no?
ante una OTAN que los han descubierto ciertos actores europeos que pueden hacer negocio en ese showroom de armamento, de mercado de armas que va a ser la OTAN, ¿no? Y en la que ese Espíritu Santo, que es el artículo 5, llamamos la religión del artículo 5, que han retomado algunos países europeos, pues se basan para formar alegremente otra vez este mercado de la OTAN, que no es otra cosa porque nadie se cree en su sano juicio que Rusia tenga un peligro real sobre avanzar militarmente en Europa. Eso es ridículo. Eso para el gran show. Así que esas son las claves. No hay voluntad política, nunca la hubo, pero no hay expresamente para entrar en la Ucrania. Por supuesto, llegará forzando una paz y suponiendo una partición y que todos estén de acuerdo, desde Rusia a Polonia y en todas partes. Punto 2, Turquía abre el grifo para que entre Suecia con sus condiciones. Ahí vamos a ver qué va a pasar con la Unión Europea. Y punto 3, la OTAN, Stoltenberg y Estados Unidos quiere ya ir zanjando ese tema, que no escape de este año si es posible, aunque sea creando una situación de miedo, de escalada militar, para llegar a una paz, porque lo que le interesa es fijar el punto de mira y la atención a lo que realmente le importa, que es Asia-Pacífico y China. Esa escalada tiene un nuevo enfoque desde la perspectiva de la OTAN. La OTAN está diciendo que van a avanzar en la inversión en tecnología militar, con una nueva perspectiva de las relaciones con China. Y esa perspectiva de las relaciones con China pareciera que están relegando el conflicto de Rusia y Ucrania a un segundo plano, porque además de la inversión militar y de las relaciones con China, se está hablando ya de la adhesión de Suecia. Y esa adhesión de Suecia entonces empieza a poner todos los reflectores por lo que significa Suecia en el contexto internacional. Doctora Jennifer Barreto Leiva, desde Caracas, ¿cuál ha sido el impacto de esta declaración en los medios y qué es lo importante que debemos resaltar de toda esta información que está hoy en las primeras planas del mundo? Acá ha habido una preocupación por todo lo que estas alianzas que se están generando o reforzando en la OTAN pueden derivar a Venezuela. Ha sido muy interesante observar todo esto, pero además a mí me hizo ruido muchas cosas. Esta cumbre, creo yo que se destacan tres cosas. Se sigue exprimiendo el conflicto con Ucrania. Zelensky se ha encargado hasta el último minuto de aprovechar la oportunidad para seguirse victimizando. Está ahora el tema de Turquía con Suecia y lo que más me preocupó fue la amenaza de China. China no ha perdonado las gestas que tuvo OTAN hace algunos años. China ha reforzado su compromiso con armarse y con su poderío global. La OTAN ha llamado a hacer alianzas porque creo que lo han tratado de ver de una manera inteligente, manejándolo de mano izquierda, como se dice en la política. Sin embargo, me preocupa muchísimo porque creo que no están hablando en balde cuando insisten en mantener y reforzar su poderío global. Creo que es muy preocupante que se le siga dando poder, además que se le siga dando atención a un conflicto que no tiene expectativas de finalizar pronto y que de alguna manera se está exprimiendo y glamorizando por una de las partes, ¿no? Mientras la otra parte del conflicto sigue ejerciendo su poder. Eso va a seguir generando capítulos de esta novela política que hemos tenido acá, como lo hemos llamado de alguna manera muy jocosa en el termómetro, ¿no? Entonces veo peligroso porque de no hacerse las alianzas que se supone para lo cual se había dado esta cumbre en la OTAN, esto pueda generar conflictos de índole global. China no está jugando cuando está demostrando y diciendo que intenta tener y afianzar, reforzar su poder global y lo está manifestando además en acciones. Hay que siempre prestar atención más a las acciones que a las palabras. Entonces veo sumamente peligroso esto y veo
peligroso que se le sigue prestando atención a Zelensky mientras la ciudadanía, que es la que está sufriendo este conflicto, las Fuerzas Armadas, pues están en medio de esta situación que se supone que deben dirimir dos personas y no pareciera estar sucediendo? En el marco de esta noticia, acaba de pronunciarse el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diciendo que entiende la frustración del presidente Zelensky. Entiende la frustración y lo ha puesto además como un ejemplo de resiliencia para el mundo. Ojo con estos dos mensajes. No son mensajes de interpretación ni sentido menor. Entiendo la frustración de Zelensky, está diciendo Joe Biden, en cuanto a su admisión a la OTAN. Y segundo, es un ejemplo de resiliencia, de liderazgo para el mundo. Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cuál debería ser el papel de los Estados Unidos en la posible inclusión de Ucrania en la OTAN? ¿Será de apoyo y de mover intereses para su admisión o seguir respaldando el consenso generalizado de no permitir el acceso para no permitir el escalamiento de este conflicto? Mira, yo creo que la guerra de Ucrania es una guerra, estas cosas paradójicas que nos pasan, ¿no? La guerra de Ucrania es una guerra que en este momento nadie quiere. Me da la impresión de que tanto Europa como los Estados Unidos pensaron que el esfuerzo de guerra que podía hacer Rusia en Ucrania no podía ser continuado, que en efecto las sanciones iban a tener un impacto muy negativo sobre la economía rusa y que los rusos iban a terminar saliendo de Ucrania, ¿no? La realidad nos dice que esto no ha sucedido así. Los rusos permanecen en Ucrania, continúa el esfuerzo de guerra y las sanciones no han tenido el efecto esperado, ¿no? La alianza con China, la alianza estratégica que los rusos han logrado establecer les ha permitido de alguna manera sobrevivir a esta dinámica, ¿no? Y enfrentarse a la OTAN de alguna manera sin que las sanciones lo disminuyan su capacidad efectiva en el terreno, ¿no? Estados Unidos y Europa, creo, quisieran salirse de la guerra de Ucrania, no encuentran la manera de hacerlo, porque una vez que estás involucrado en el conflicto, hay un viejo adagio chino que dice, es más fácil cabalgar un tigre que bajarse de él, ¿no? Estamos cabalgando un tigre, el tigre de la guerra, y es muy difícil bajarse de esa dinámica, ¿no? Hay unos intereses, hay unas dinámicas, hay unos procesos. Yo no sé si en este momento quizás hay un interés para la paz, pero no encuentro que haya maneras para lograr la paz, ¿no? Al contrario, lo que hemos visto es continuamente un incremento en el involucramiento europeo y de Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, hay un envío de tanques, hay un envío de armas, hay un entrenamiento de soldados, hay un respaldo en términos de la declaración. Por eso yo no creo que los Estados Unidos tengan ningún interés en auspiciar la entrada de Ucrania a la OTAN en este momento. Creo que si vieran la oportunidad de hacerlo, lo harían. Pragmáticamente le interesa tener un aliado justamente sobre la frontera rusa del sur, cercana a Europa por esa vía, pero no creo que tenga el músculo para imponerlo a sus aliados europeos, que efectivamente están llevando un peso muy específico de la guerra, han hecho una gran inversión económica que tiene un impacto sobre las economías europeas, que tiene un impacto sobre el estado de bienestar europeo, y vimos, por supuesto, la situación francesa la semana pasada, todo el conflicto francés, pero también todo el conflicto español y también el conflicto social, de alguna manera, que vive Alemania, ¿no? Que quizás sea menos evidente. Estados Unidos va a tener un rol protagónico, un rol de liderazgo en términos del esfuerzo de guerra que Ucrania está haciendo sobre el terreno, pero no creo que va a mover el músculo político para acelerar la incorporación
la membresía de Ucrania dentro de la organización de la OTAN. Por supuesto que Zelensky está frustrado. Es evidente que la supervivencia de Zelensky está directamente asociada a el resultado de esta guerra. Yo no creo que Zelensky pueda sobrevivir políticamente si pierde la guerra de Ucrania. Creo que eso, me parece que eso es evidente. Y por supuesto que Zelensky está tratando de presionar para que la mirada europea y la mirada estadounidense cambien, la mirada de los miembros de la OTAN cambien con relación a la presencia efectiva, la membresía efectiva de Ucrania en la organización, lo que obligaría a los países miembros de la organización a un conflicto directo con Rusia. Eso es lo que quiere precisamente evitar los Estados Unidos y las potencias europeas. En esa postura de respaldo suave, sin exigir la adhesión, la admisión o la integración de Ucrania a la OTAN, muy diplomáticamente el presidente de los Estados Unidos le está dando un respaldo moral a Zelensky, poniéndolo como un líder influyente positivamente para la humanidad, como una persona capaz de resistir y sin duda alguna reconociéndolo como un aliado importante para los Estados Unidos. En ese marco, el primer ministro de Grecia acaba de decir públicamente que él está de acuerdo con que Ucrania ingrese a la OTAN y que su ingreso sería justo y necesario. Doctora Tati Hanner, ¿cuál cree usted que debe ser el rol de los Estados Unidos en esta situación? ¿Seguir la estrategia diplomática que mantiene el presidente Biden de establecer buenas relaciones, pero no exigir todavía el ingreso de Ucrania a la OTAN? La diplomacia del presidente Joe Biden está dando mucho de qué hablar, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. El hecho de su expresión de colocar al presidente Volodymyr Zelensky como una víctima, diciendo que entiende su frustración y lo pone como un hombre resiliente a nivel mundial, pues da mucho que decir. Y obviamente concuerdo con el doctor Latouche que definitivamente a Estados Unidos no le interesa mucho pues que esta guerra no le interesa que termine, que más que todo que se maneje esta guerra desde ningún punto de vista. Ahora bien, Estados Unidos ha estado bastante interesado no solamente en el tema financiero en la guerra de Ucrania, sino que también ha apoyado a Ucrania en todos los sentidos, ha apoyado en la asistencia de seguridad, con todo el armamento que ha enviado, ha estado apoyando a Ucrania en la ayuda humanitaria, pero el punto álgido de todo esto, que tiene que ver con la cumbre, que está por muy debajo de cuerdas o debajo de la mesa, y lo he dicho en otros programas, es la parte financiera. El último paquete económico que Estados Unidos o el Congreso aprobó para enviar a Ucrania fue de $2.600 millones. Yo creo que Joe Biden no está como muy interesado en que esto termine, porque el tema financiero afecta mucho a los estadounidenses. Estamos viviendo momentos críticos económicos en Estados Unidos y eso está muy acorde a todo lo que está pasando con la guerra en Ucrania. Así que Joe Biden entienda la frustración de Volodymyr Zelensky, pues creo más que está entendiendo su propia frustración en el hecho de que no se esté dando tan rápido la inclusión de Ucrania en la OTAN, y que entienda él la resiliencia de Volodymyr Zelensky y poniéndolo como un hombre victimizado a nivel mundial, pues yo creo allí que le está dando pues esa pasadita de mano en el hombro para lograr de cierta manera no
a nivel de la cumbre allá como el hombre que necesita el apoyo, sino que más bien se ve a los Estados Unidos como otro país que está pues dando toda la apuesta a sacar adelante a Ucrania, que yo considero también, como lo ha dicho el doctor Latouche, que después de esta guerra yo creo que está muerto políticamente Volodymyr Zelensky. Así que, ¿qué se esperará? No le veo mucha luz verde a este tema porque los intereses propios sí están y están puestos en la parte financiera de Estados Unidos. La parte financiera de los Estados Unidos va a tener un efecto importante porque las consecuencias de este conflicto ya tienen un impacto a escala global y el mayor mercado de la economía del planeta sin duda alguna está siendo influenciado negativamente. Las voces ya no requieren un análisis macroeconómico de expertos, se empiezan a sentir los efectos de la guerra a escala global. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cuál es el rol de los Estados Unidos en este conflicto? ¿Seguir en esa actitud de alguna forma sostener un diálogo con Ucrania, con el primer ministro ucraniano y al mismo tiempo garantizar que el ingreso no ocurra en este momento en la OTAN? Desde su óptica, ¿cuál sería el camino adecuado para la diplomacia estadounidense? A ver, la diplomacia estadounidense tiene que enfrentarse a la esquizofrenia de, por una parte, estar comprando $1.000 millones al mes, en el último mes, por ejemplo, al mes, de uranio enriquecido a Rusia, ojo, a Rusia, y mandarlas a su base de Oklahoma, por cierto. Ayer, hace unos días, precisamente en el debate en España, el aspirante Feijóo del Partido Popular le espetaba al presidente Sánchez que le estaba comprando, se había cuadruplicado en la compra de España de gas a Rusia, 4.000 millones de euros. Es decir, todos están haciendo trampa, le están comprando a Rusia. Entonces, con precisamente esa puesta en escena de la salvación de Ucrania. Claro, como dice el doctor Latouche, el problema es que cómo salen de ese embrollo. De ese embrollo, de esa situación de realpolitik obvia, que es que no hay más remedio que ceder territorio que es abrumadoramente mayor ruso-ucraniano y que por sí solo, sin Rusia, ya se había separado de Ucrania y no quería saber nada de Ucrania. Pues no vamos a volver a repetir las razones, porque Ucrania fracasó en su constitución y en su Estado cuando dio un golpe de Estado al gobierno ruso-ucraniano, que había ganado legítimamente las elecciones, y a partir de ahí, pues bueno, toda la que se lió, Maidan, etc. Entonces, realmente ese es el gran problema que estamos en este momento. Cómo hacer tragar y tener que aceptar, después de todo lo que se ha hecho, la realidad obvia, que es no se puede pretender aplastar a la población ruso-ucraniana, y además que es imposible conquistarla, a no ser que nos pongamos en modo Cartago o en modo Numancia, como desde el punto de vista de Roma, y aniquilarlos completamente. Es ridículo. O Segunda Guerra Mundial sobre Alemania. Es absurdo. Eso es imposible. Entonces tienen que hacer ese encaje de bolillo, ese encaje de ir haciendo tragar y asimilar. Claro, eso es una contradicción completamente con la postura de Zelensky. Por otra parte, muy torpe, tal vez porque evidentemente no es precisamente un geopolítico, y se la ha jugado ahí, que tendrá que tener o la cintura de ir haciendo, se ha hecho lo que se ha podido, o vamos a ir a una paz tarde o temprano, o evidentemente morirá con esa absurda idea de reconstruir exactamente el Estado ucraniano, cosa que es imposible, porque era un hecho desde hacía años antes. En cuanto a Estados Unidos, obviamente, es decir, como hemos dicho, la política de
de lo que es relaciones exteriores de los demócratas es un desastre completo, no tiene coherencia y obviamente pues está hundiéndose. Van a tratar de hacer algo potable antes de que sean sustituidos por los siguientes, que prácticamente seguro va a ser el Partido Republicano. En ese aspecto hay que decir, por cierto, que en una hermenéutica más profunda hay que recordar que en realidad no ya Ucrania, Rusia era la que se pretendía que acabase dentro de la OTAN. Estamos hablando del cambio de siglo. Y que evidentemente lo que cambió eso fue la política de Hillary Clinton con Obama y con la nueva agenda progresista que se materializó finalmente en 2015 con la Agenda 2030 y en la que Rusia acabó siendo delegado como gran enemigo y enemigo a batir. En realidad, estamos ante la diatriba de cuáles son los criterios realmente de la política internacional y que se van a dirimir en los próximos tiempos y que evidentemente no pasan por ese globalismo de agenda socialdemócrata, sino que dentro de un tiempo va a haber un cambio radical de paradigma. Y la pregunta es si Biden y los demócratas van a ser capaces de hacer algo sólido o dar solución antes de que ese cambio de paradigma sea inevitable para ellos. Ese cambio de paradigma provocará sin duda reacciones que van desde la declaración misma que ha hecho el jefe de la Federación Rusa, el mandatario ruso, cuando dice que la OTAN los considera un enemigo. Esa consideración de enemigo y esa postura de amenaza que desde la Federación Rusa se tiene de este conflicto, sin duda alguna requiere una revisión y un impacto. Pareciera que no hay mucho interés en destrabar diplomáticamente esas diferencias y que una nueva versión de la Guerra Fría ya está en curso. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿cuál es su perspectiva de la estrategia diplomática del presidente Joe Biden? ¿Está orientada a sostener un vínculo importante considerando a Ucrania como uno de sus aliados, pero a no exigir su ingreso en la OTAN? Yo lo que veo es que esto va a pasar factura y va a costar un precio quizá demasiado alto. La lectura que yo le estoy dando es que Joe Biden está tratando de evitar una guerra, pero al tratar de evitar una guerra y al tratar de jugar a mano izquierda en esta situación, al final le va a seguir costando muchísimo dinero y le va a costar mucho más de su gestión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Tatiana. Él no considero que haya manejado esto de una forma atinada. Y el costo va a ser mucho más allá de lo que la gente se imagina, porque la tajada que este conflicto le ha sacado a los Estados Unidos ha sido bastante grande. Y quizá por no hacer una jugada diplomática atinada a todo este conflicto, las pérdidas vayan a ser mucho más grandes. Quizá tratando de evitar un conflicto se repotencie más bien mucho más el efecto inmediato que esto vaya a tener a futuro. Ese efecto inmediato tiene una consecuencia natural. Turquía ha destrabado el ingreso de Suecia a la OTAN. ¿Cuál será el impacto de este nuevo miembro? ¿Le dará una visión mucho más diplomática, geoestratégica? ¿Por qué Suecia decide en este momento ingresar a la OTAN? ¿Cuál es el interés? ¿Fortalecer a un grupo? ¿Blindarse de alguna manera de algún tipo de agresión de quienes le consideran un peligro o una amenaza? Doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cuál será el efecto de esta admisión de Suecia a la OTAN? Mira, hay que recordar que históricamente Suecia y Rusia
han tenido problemas fronterizos. Rusia atacó a Suecia en la época previa y durante la Segunda Guerra Mundial, fue repelida, pero evidentemente las potencialidades de poder de Suecia y Rusia son muy grandes, ¿no? Vista la presencia rusa en Ucrania, o la invasión, si queremos ponerlo en esos términos, era evidente que tanto Finlandia como Suecia iban a estar con una gran preocupación en términos de su propia integridad territorial. Hay una reconstrucción de un discurso confrontacionista que nos recuerda mucho, a mí me recuerda mucho en todo caso, a la época de la Guerra Fría, y creo que ese discurso privó en las decisiones que tanto Suecia como Finlandia tomaron. Bueno, se amplía la OTAN, se amplía la dinámica estratégica y se acerca mucho más la frontera de la OTAN al territorio ruso. Esto para los rusos genera un problema de integridad territorial, han declarado que esto pone en peligro su seguridad, y creo que esto no contribuye a la construcción de unas relaciones diplomáticas cordiales, de unas relaciones de, si no cooperación, al menos de cordialidad, de aceptación, de respeto mutuo, ¿no? Yo creo que en términos de la dinámica, yo tendría que decir lo siguiente, ¿no? La OTAN responde a una dinámica de la Guerra Fría. Una vez que la Unión Soviética cae, se derrumba, y que la contraparte de la OTAN, que era el Pacto de Varsovia, se desintegra, uno hubiera podido suponer que la OTAN también lo hubiera hecho. La OTAN es un remanente de la Guerra Fría que no tiene ninguna explicación dentro de una dinámica global, dentro de una dinámica cooperativa, dentro de una dinámica transnacional, que era de la dinámica que nos hablaban hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Creo que en los últimos años se ha reconstruido este discurso confrontacionista, en el cual China, Rusia y las alianzas respectivas se enfrentan en contra de Occidente. Creo que esto le hace un flaco favor a las posibilidades de un mundo en paz, de un mundo global. Y bueno, creo que esto contribuye a profundizar la discusión, la desconfianza entre las partes, porque yo creo que aquí el punto crucial en esta dinámica entre la OTAN y Rusia, la OTAN y China, es el tema de la desconfianza mutua, en términos de que se juega con el miedo, se juega con la sospecha para generar un proceso de rearme estructural que es muy grande, que es muy costoso y que es muy peligroso en términos de lo que pueda traernos en el futuro. Sin duda, el costo de la adhesión a la OTAN tiene un alto impacto. En Colombia, específicamente, el ELN puso en el mes de marzo sobre el tapete en una de las rondas de negociación del proceso de paz la posibilidad de que Colombia se retirara de ser miembro aliado estratégico de este organismo multilateral. El presidente Petro lo que ha respondido en mayo ha sido que continuarán las actividades de cooperación de la OTAN y que es muy importante para Colombia estar dentro de este organismo. Más allá de lo que se pueda opinar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte como organismo multilateral tiene un rol protagónico hoy a escala global, no solo por las relaciones con Rusia y por su interferencia o participación en el conflicto en Ucrania, con las relaciones con China y con todo lo que pasa en el globo. Bajo esta dinámica, la nueva inclusión de Suecia tendrá consecuencias muy importantes, porque lo más lógico es que el discurso de Rusia siga incrementándose sobre esa perspectiva de ser considerados como un enemigo por el hemisferio occidental. Doctora Tati Janer, desde Miami, en Estados Unidos, ¿cuál ha sido el impacto de esta adhesión de Suecia a la OTAN comunicacionalmente?
Efectivamente, considero que Rusia ha intentado de miles de formas no formar parte, que Suecia forme parte efectivamente de la OTAN, entre otras razones porque busca evitar que su territorio de Kaliningrado, si mal no se pronuncia así, no sé, que termine rodeado por países que son parte de esta alianza militar. Son motivos definitivamente geopolíticos los que estamos viendo desde este territorio, desde los Estados Unidos. Definitivamente vemos desde todas las esferas que va a ser algo no positivo a lo largo del tiempo. Y la razón, pues definitivamente la ha dicho el doctor Latouche ampliamente y concuerdo efectivamente con eso. Los medios de comunicación de igual manera están dando la noticia no agradable de esa forma, así que vemos que Rusia de alguna manera lo ha estado evitando y no lo logra de cierta forma, y el tema geopolítico va a marcar definitivamente una apuesta importante en esta decisión. La postura de Rusia sobre la admisión de Suecia a la OTAN es prácticamente la misma que ha planteado frente a sus vecinos. Considerar que cada vez más la OTAN se aproxima a las fronteras con Rusia es, desde todo punto de vista, para su perspectiva, una amenaza geoestratégica. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿constituye el ingreso, la admisión, la membresía de Suecia en la OTAN una amenaza para Rusia? Pues realmente de forma efectiva no, en absoluto. Es decir, Suecia simplemente va a entrar en el mercado que es la OTAN, el mercado OTAN. Y bueno, algo que le va a solucionar sus cuentas, porque en cuestión de su Ministerio de Defensa, y es el nuevo criterio de los países de la Unión Europea y de parte de Europa en general. Es decir, realmente reitero mi criterio sobre que la OTAN no está ejerciendo un papel militar geoestratégico poniendo en peligro a Rusia. Eso los primeros que saben que no se lo creen es la misma Rusia. De entrada porque ya hace rato que aceptaron las repúblicas bálticas a pocos kilómetros de San Petersburgo y unos pocos más a Moscú. De hecho, igual que Colombia tiene un estatus especial, realiza de este país no miembro externo a la OTAN, pero de país estratégico global, en su último tratado, llegó a tenerlo casi hasta Rusia en el 94. 94-95 llegó de país estratégico relacionado, asociado o colaborador de la OTAN, que obviamente pronto desapareció más tarde. Estamos ante un juego político básicamente de reestructuración de los criterios internacionales de balance de dónde está Europa, cómo se organiza, y esto es un elemento más del fracaso rotundo de la Unión Europea, un fracaso que cada vez se va a ir evidenciando y que cada vez los países pues, van a ir confiando en otro tipo de asociaciones con claro criterio comercial, que incluye, por supuesto, el tema de la industria armamentística y, no digamos, ante el cambio de paradigma, que evidentemente va a ser más soberanista y más autosuficiente en ese sentido, en el que va a ocurrir en poco tiempo. Así que Suecia, que por supuesto tiene ese pasado histórico, ¿no? Es uno de los países que invadieron Rusia, que demostraron lo del general invierno de Rusia, en tiempos de Carlos Gustavo XII, si no recuerdo mal, contra Pedro el Grande en el siglo XVIII, pero evidentemente no estamos en esas. De hecho, bueno, Finlandia ya ha entrado, por cierto, Finlandia entró ya hace unos meses y Suecia ahora
pues por ese canje en la que Turquía mete el dedo en la llaga realmente de fondo, que es querer pertenecer y entrar en la Unión Europea en un mercado que cada vez está más deteriorado. Esto solo pone en solfa sobre la mesa no un presunto criterio estratégico militar que realmente no existe en torno a atacar a Rusia, sino el fracaso de la Unión Europea y en la reestructuración de todos los mercados, que es lo que ha pasado en este tiempo sobre la guerra de Ucrania, que el hermano mayor, que Rusia y Estados Unidos han hecho un emparedado con la Unión Europea, y la Unión Europea está mostrando su incapacidad y su fracaso tanto en el mercado energético como en recursos y en todas las áreas económicas, y desde luego incluida la capacidad de mantener una política sólida internacional que no cree conflictos, y en eso solo vemos un paso más como los países europeos van a ir tratar de confiar más en un organismo como la OTAN que en sus propias estructuras. Confiar más en la OTAN que en sus propias estructuras. Y es que la inclusión de Suecia en la OTAN le permite tener acceso al mar Báltico, nada más y nada menos, con la importancia geoestratégica que tiene esta posición, y más allá del mar Báltico, el Ártico. Y es que esa zona de influencia para Rusia es muy importante porque es un límite fronterizo que, más allá del hielo y las bajas temperaturas, tiene unos intereses globales que afectan a Rusia. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿cuál es el impacto y el efecto de esta admisión de Suecia a la OTAN? Esta misión no solamente es beneficiosa por la parte geopolítica, hay algo que no estamos incluyendo en esta conversación, y es que el ejército cuenta con 38.000 soldados que estarían ahora a disposición a la hora de cualquier conflicto. Este ejército además tiene experiencia previa en Afganistán, que no es un territorio nada fácil de manejar, y además la Fuerza Aérea es de producción propia. Entonces es una adición no solamente geográfica, sino a nivel humano, a nivel físico, que es lo que se necesita para poder operar toda esta fuerza, muy importante y muy interesante, que yo espero, lo digo muy sinceramente, se utilice esta nueva adición de forma inteligente y que no prele la codicia y no prelen las emociones, porque estamos hablando de que se pueden desatar cosas muy delicadas como guerras. Y al final, como menciono en cada oportunidad aquí en el termómetro, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos, los más olvidados en los conflictos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Subió la temperatura hoy en el termómetro, y como la sensación y la percepción del tiempo, hemos llegado al final de este nuevo programa. A modo de conclusión, la temperatura a escala global sigue en las relaciones internacionales como está el clima, subiendo. Altas tensiones, el conflicto en Ucrania parece no ceder, así como tuvimos cifras o números o temperaturas récord en el calentamiento global. Esta cumbre de la OTAN explora nuevos terrenos. Admisión de Suecia como miembro, más allá de lo que ya había pasado con Finlandia, esto es un avance territorial muy importante al ya estar literalmente en la frontera desde el norte. Y en este sentido, la clara estrategia de aumentar el financiamiento al 2% del Producto Interno en tecnología militar, sumado al desarrollo científico y tecnológico que tiene Suecia con submarinos de alta tecnología y unos instrumentos militares que van a reforzar todavía más la capacidad operativa, táctica y estratégica de la OTAN, sin duda va a seguir
calentando la temperatura y la tensión en las relaciones. Desde aquí, un llamado, más allá de los intereses, más allá del juego y de la dinámica propia del poder político en el contexto internacional. La paz requiere voluntad, iniciativa. Con la tensión no gana nadie. Aquella antigua teoría de que el conflicto despertaba el nacionalismo ha quedado demostrada en Rusia que no es tan cierta como parece. Un mero conflicto no garantiza la legitimidad, el respaldo y el acompañamiento de los mandatarios. Eso tiene otro resorte y otros elementos que seguiremos analizando aquí en el termómetro las próximas semanas. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.